Las vacunas contra el COVID siguen generando mucha incertidumbre, ansiedad, mejor dicho, en sectores de la población, particularmente el segmento que depende de la Sputnik y de la llegada de más dosis de Sputnik. Es un segmento muy amplio, hablamos de más de 300.000 compatriotas. El gran desafío es ahora vacunar a la gente que no lo pudo hacer en esta primera etapa. Hablamos de gente de 60 años mayores de edad, digamos en este caso, y también los menores de 17 y 18 años. Así que este es el desafío que esta noche vamos a hablar aquí en Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien. Una noche más, como diría, con algunas noticias deportivas no muy agradables. No, fue un día bastante pesado para nosotros. En algunos casos. Pero bueno, vamos a ver cómo los liberteños están de parabienes. No sé si tanto, habrá que ver cómo termina esa situación. Pero bueno, Guaraní sigue solo en la punta, eso también es destacable. Noticias relevantes, por supuesto, en un día como hoy. Lo que sí podemos hacer el reconocimiento de campo, de qué vamos a hablar esta noche, para ponernos en contexto. La aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 se reactivaría en la quincena de septiembre. El objetivo principal sigue siendo la población vulnerable como los adultos mayores. La estrategia a ser implementada por las autoridades sanitarias será recorrer casa por casa para inmunizar a esta franja etaria. Se aguarda además la llegada del segundo componente de la Sputnik para el próximo jueves, lo que daría tranquilidad a la población que espera poder cumplir con su esquema de vacunación. Bueno, hay anuncios de llegada de más vacunas en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo para mucha gente que quedó rezagada en lo que tiene que ver con Sputnik. En realidad, Sputnik todavía no rezagado, pero hay mucha gente que lo aguarda. Hubo un bajo porcentaje hasta ahora del componente 2 de aplicados ahora, pero bueno, de eso vamos a hablar seguramente con el invitado. Sí, Benjamín. Efectivamente, el proceso de vacunación en nuestro país cobró impulso semanas atrás con muchos bríos, un trabajo destacado por parte del programa ampliado de inmunización, muy bueno. Después tuvimos un relativo receso que vamos a ver cómo se reanuda y con qué fuerza. Esta es la ficha de nuestro invitado. Doctor Héctor Castro, pediatra e infectólogo, especialista en gerencia de salud, docente, director actual del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones. Doctor Héctor Castro, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Richard, y a toda la audiencia. Agradecido por haberme invitado y a las órdenes para un buen debate. Bueno, sos muy conocido en redes sociales, no solamente por tu trabajo a nivel de salud, que es lo que vamos a hablar esta noche, pero también como cantante. Nos vamos a ocupar de lo primero, doctor, así que tranquilízate, no te preocupes. Esa es la otra faceta. Esa es la otra faceta. La faceta seria es la que queremos explotar esta noche aquí en Fuego Cruzado, y gracias por acompañarnos una vez más. A propósito de las primeras dosis que nos comentabas esta mañana en Tempranísimo, que la idea es poder arrancar en breve, no hay todavía una fecha evidentemente, pero la llegada de vacunas de distintas plataformas es clave, doctor. Y en este sentido, AstraZeneca está prevista para los próximos días. Pfizer, ¿cómo está la situación, que es la vacuna o la plataforma que más se utiliza en nuestro país, doctor? Bueno, nosotros tenemos justamente con estas dos vacunas que mencionás un alto porcentaje de cumplimiento en lo que es segundas dosis. De aquella preocupación que habíamos tenido con AstraZeneca al inicio de la vacunación, hoy la realidad es absolutamente diferente. Tenemos un porcentaje de cumplimiento de segundas dosis de un 80%. Me refiero a que 80% de las personas que recibieron la primera dosis ya tienen la segunda. En relación a Pfizer, tenemos nosotros ya superando el 93% de cumplimiento. Con Pfizer el andar fue mucho más tranquilo, en el sentido de que hubo una buena receptividad de la población, una concurrencia que no decayó incluso en la segunda dosis, y eso fue también un motivo de reclamo cuando hicimos una pausa en cuanto al cumplimiento de segundas dosis, ya que también se debía cumplir con todas las personas que recibieron la primera dosis en el extranjero y que hoy estaban en nuestro país y que debían cumplir con la segunda.
Héctor, ¿cuántas personas ya están vacunadas con la primera dosis en total en el país? ¿Y cuál es la población objetivo a la que se pretende llegar? No sabemos en qué tiempo, eso nos lo dirás vos. Bueno, en este momento tenemos al cierre de la jornada de hoy 2.280.000 personas tienen aproximadamente ya una dosis al menos, y de ellas 1.750.000 ya cuentan con 2 dosis. La precisión oscila alrededor de esas cifras, pero sí representa un porcentaje que va. Si vamos a partir de la población adolescente, que fue la última en incorporarse en el plan de vacunación, entre paréntesis, por la sencilla razón que en un principio no habían vacunas aprobadas para uso de emergencia en menores de 18 años. Posteriormente, y tras la aprobación, Paraguay fue uno de los primeros países en incorporar a adolescentes en el Plan Nacional de Vacunación, y lo incorporamos con aquellos adolescentes con factores de riesgo. Eso hace que nuestro universo obviamente aumente también nuestra población objetivo. Y en relación a toda esa población, tenemos un porcentaje de cumplimiento de alrededor del 43%. Eso hablamos nosotros si incluimos claramente la población adolescente, que obviamente desde que incursionó este grupo, me refiero a los adolescentes, nosotros vamos a seguir con ellos. Hay aún adolescentes con factores de riesgo que no se vacunaron, y claramente también quedan aquellos adolescentes que no tienen factores de riesgo, que ya representan un objetivo también del Plan Nacional de Vacunación. Para precisar nomás, el 43% con una dosis. Exacto. ¿Sobre qué población total? Sobre esa población que incluye adolescentes y que está por encima de 5 millones, no recuerdo exactamente la cifra, pero está por encima de eso. Si nosotros, obviamente, si uno quiere ser tendencioso, Benjamín, y sacamos este grupo, se reduce bastante nuestra población objetivo, y saltamos nosotros en un porcentaje. Entonces, por eso, en honor a que incluimos ya a los adolescentes, entonces nos parece muy importante que se compare con este grupo. Para precisar más ahí, doctor, porque en la conferencia del viernes pasado, cuando encabezabas la conferencia con el doctor Sequera, había unos números en la placa que presentaste y hablaba de una cifra, y a mí me sorprendió porque decía 5.900.000 dosis, y no recuerdo si era la cantidad que se iba a administrar o era la población objetivo. Si esto es correcto, el análisis que está, el tenor de la pregunta, doctor, entonces esa es la cifra, digamos, de la población objetivo, y si se aumentó en relación a los 4.600, que era el 60% de la población, si eso es correcto, es el nuevo público. No llega a ser 5.900.000 personas, pero sí está alrededor de 5.600.000 sería. 80%. Claro. Entonces, claro, a eso voy. Sería, exacto. digamos, se subió entonces Sí, el porcentaje de población objetivo. Sí. Ahora, Víctor, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer? Porque hay un segmento todavía muy grande, es decir, 43% con una dosis. Eso quiere decir que tenemos 2.300.000 más o menos, redondeando, vacunadas con una dosis, y todavía nos quedan 2.700.000, un poco más. Correcto. Para la primera dosis. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente que hasta ahora no había? Algunos habían acudido y se quedaron ahí en la puerta, recordarás, por la terminación de la cédula, los de 18 y 19 años, las personas encamadas, que también hubo dificultad de llegar a estas, pero hay un sector grande que ni se registró. Sí. Y tenemos pocas vacunas. Entonces, ¿cómo vamos a encarar la tarea de sumar a este segmento tan grande de la población? El desafío más importante, más allá de la disponibilidad, es la reticencia de la población en algunos sectores. Y claramente, revisando la historia desde el inicio del plan de vacunación hasta hoy, hay una población reticente que es la población mayor, ¿verdad? Esa población mayor se fue agregando a medida que había el entusiasmo contagiante de los más jóvenes, pero quedaron ahí. Nosotros le denominamos reticente de una manera genérica, Benjamín, porque en realidad hay muchos obstáculos que se tienen que vencer. Y queremos atravesar esos obstáculos, con lo que representa una estrategia diferente, que es la estrategia extramuro. Es una estrategia de vacunación en brigadas, es
Es una estrategia que lo tiene bien trabajada y con mucha experiencia el programa ampliado de inmunizaciones en grandes campañas que todos seguramente lo vivimos, ya sea la campaña contra el sarampión, contra poliomielitis, en años anteriores, campaña contra rubeola también en su momento. O sea, estas campañas van a estar insertas nuevamente. ¿Por qué en su momento no acompañó? Porque hay una fuerza operativa que debe responder en dos frentes. Los vacunatorios, que estaban habilitados en horarios extendidos y uno de ellos en 24 horas, y otros que tienen que responder a lo que son las brigadas y el acompañamiento a los domicilios en esta población mayor, que es la que queremos aumentar en un principio a un 80%, porque ahí se va a ver el impacto de lo que sería disminución en internación y formas graves. De acuerdo al pronóstico que están teniendo, digamos, a las previsiones hasta fin de año y con todas estas estrategias que estás mencionando, doctor, ¿cuál es la meta para alcanzar a este fin de año? Se hablaba de una cifra de 4.500.000, pero eso va a depender de la disponibilidad de dosis. ¿Es real esta pretensión de esta cifra de 4 millones? Sí, es real la pretensión, es real el objetivo, la meta y la convicción. Claramente está definido por la disponibilidad de dosis, pero nosotros al tener ya cerrado muchos contratos que se están cumpliendo y que van a llegar, nosotros con eso sí podemos ya hablar con seguridad de que la planificación se va a poder implementar. El tiempo es lo que a nosotros nos limita mucho en comentarlo y en afirmarlo, ¿verdad? El tiempo me refiero, llegan las vacunas, empezamos ahora esta estrategia. Nos estamos capacitando todos los compañeros en las regiones, estamos visitando las regiones, estamos haciendo la microplanificación que se refiere a ir a visitar una comunidad y conocer un poco cómo podemos hacer la estrategia, porque representaría una visita de recorrer y otra visita que implicaría ya la vacunación, que eso claramente no va a arrojar un número tan importante como lo fueron los centros vacunatorios masivos, pero que en suma, en cada región, vamos a ir llegando, el objetivo final es el 80% de la población susceptible para este fin de año. Héctor, esta estrategia de las brigadas y demás, que es muy importante porque justamente hay sectores reticentes de la población a la hora de tener que vacunarse, ¿es como alternativa a los vacunatorios o en paralelo a los vacunatorios? No, van a tener que ser en paralelo, Benjamín. Claro. Sí, nosotros... O sea, la gente que quiera vacunarse va a tener, con primera dosis, va a poder irse a los vacunatorios. Tenemos una frustrada experiencia de lo que es en paralelo trabajar esto que estamos mencionando. Frustrada experiencia es encamados y vacunatorios habilitados. Y encamados fuimos a un ritmo lento que no pudimos en muchos casos sostenerlo ni aumentarlo porque teníamos que hacer un suplemento o un refuerzo de los vacunatorios que eran concurridos, ¿verdad? Eso nosotros establecimos lo que representaban las brechas. Hoy tenemos recursos como para implementar eso y muchos de los vacunatorios que nos sostuvieron en toda esta campaña claramente van a ir también acompañándonos, pero tal vez no con el ímpetu que tuvieron al principio, ¿verdad? Porque ya vamos a tener que trabajar con otros grupos. Pero sí pedimos a la población que nos ayuden en el sentido de que aquellos que sí pueden concurrir a los vacunatorios lo sigan haciendo y otros que no, en muchas regiones del país, nosotros vamos a ir a visitar. Doctor, en relación a la vacuna rusa, que es una gran preocupación para ustedes también y para una importante población paraguaya que ya se vacunó, por lo menos con esa primera dosis, con el componente 1, ¿cuál es el porcentaje de esas vacunas de la Sputnik V, el componente 2, que se vacunó hasta ahora? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es la respuesta del Fondo Ruso, el Instituto Gamaleya, en relación justamente a cumplir con los compromisos asumidos? Porque falta todavía más de 500.000 dosis cumplir, digamos, con el acuerdo con el Estado paraguayo. Bueno, en relación a la primera pregunta, nosotros tenemos un porcentaje de cumplimiento del 13%. Es el porcentaje más bajo, pero claramente responde, en primer lugar, al intervalo tan largo de los 3 meses y que desde mayo hasta hace muy poco había una entrega de más bien el componente 1. Hoy, con el compromiso que se está cumpliendo y que vamos a recibir más dosis en esta semana, me refiero al componente 2, sí, y que tenemos nosotros la certeza de que ellos conocen nuestro calendario
de intervalo de las dosis. Entonces con eso nosotros podemos ir asegurando en realidad a las personas que el componente 2 va a llegar, que se va a cumplir en el tiempo que corresponde. Tal vez algunos días van a diferir, como es en este último caso, pero que con lo que estamos recibiendo y con los compromisos que están cumpliendo, ese salto va a ser gradual hasta alcanzar también lo que otras plataformas han alcanzado. AstraZeneca tiene un 80% y el resto está por encima del 90%. Altísimo, altísimo. Este es un tema, como decíamos al arranque del programa, genera mucha ansiedad y es normal que así sea, ¿verdad? Sí. Uno se aplicó la primera vez, que era la segunda dosis, se aproxima la fecha o ya llegó la fecha, no recibe la segunda dosis. Vos decís, bueno, ojalá que el Fondo Ruso cumpla con el calendario que anuncia, pero ¿por qué? Es una pregunta en realidad. ¿Qué pasó con la posibilidad de combinar Sputnik con otras marcas de vacunas, digamos, con otras plataformas? ¿Esto se avanzó, no se avanzó? ¿Es una alternativa que está planteada? Porque ¿qué pasa si los rusos no mienten como tantas veces lo hicieron? Claro, hoy la intercambiabilidad ya es un hecho, incluso es una realidad de salud pública en muchos países, incluso con esta plataforma que es Sputnik, que anteriormente no la teníamos como un antecedente de evidencia científica. Sin embargo, hoy esta evidencia ya nos respalda. La intercambiabilidad está sostenida de acuerdo a la disponibilidad de las plataformas. Lo que quiero decir es que representa una alternativa, como decís, Benjamín. Hoy en nuestro país aún no está aprobada la intercambiabilidad como primera opción. Seguimos sosteniendo completar con la misma vacuna, pero si llega a la situación de que no podemos contar, obviamente, con todo lo que avanzó la ciencia y lo que representa la intercambiabilidad en sostener la seguridad e incluso en mejorar la efectividad, claramente es una opción alternativa. Claro, porque, mira, Richard, Sí. poniéndonos en el lugar de la persona que está esperando su segunda dosis que no llega o ya cumplió la fecha y no se pudo vacunar, recibir la segunda, completar el esquema de vacunación. Si tenemos otras alternativas, que además se demostró que en otros países se está aplicando con normalidad y mucha eficacia, ¿por qué no apelar ya a estas? Digo, Sí. aunque después sigan llegando las vacunas Sputnik, pero es muy embromado para la gente que está en esa situación, ¿verdad? Claramente, nosotros queremos seguir sosteniendo el intervalo que está pautado por los ensayos clínicos y la industria que lo manifiesta, ¿verdad? Pero por otro lado, la intercambiabilidad, más allá de la disponibilidad para las segundas dosis, ya va a ser un hecho también para la tercera dosis, Benjamín. Nosotros tenemos de aquí al año siguiente Correcto. la posibilidad de una tercera dosis o un booster, que Paraguay está enfocado en no tener tanta diversidad de vacunas, sino que enfocarse en aquellas que sí vamos a tener una garantía en el suministro y una probada seguridad y efectividad. Con lo cual estamos restringiendo algunas y que el Ministerio de Salud con el gobierno ya está trabajando en el presupuesto del año que viene. O sea, la intercambiabilidad de hecho va a existir con una dosis de refuerzo o tercera dosis en muchos casos. Lo que nos estás diciendo antes de ir a la pausa, doctor, es que se van a reducir las plataformas. Probablemente nos vamos a quedar con las que nos provean más, en este caso Pfizer. Podría ser Astra. Moderna, que también ya hay un contrato para el año que viene, y AstraZeneca. Esas tres entonces serían las que se utilizan. Sí, es altamente probable lo que mencionás en cuanto a lo que va a ser el año que viene la realidad de vacunas contra la COVID. Muy bien. Queremos hacer una pausa. Así es, A la vuelta así es. vamos a avanzar también en un tema que fue motivo de polémicas, que tiene que ver con la continuidad de los cuidados, el grado de inmunidad que aportan las vacunas, que algunos ya se sienten Superman, fuera tapabocas y hacen lo que quieren y son un peligro para sí mismos y para el resto. Enseguida seguimos conversando con el doctor Héctor Castro. Estamos de regreso en Fuego Cruzado. Estamos con el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Doctor, antes de ir a la pausa consultábamos esto de seguir cuidándonos, porque evidentemente hay un alto porcentaje de la población que se vacunó, pero bueno, no hay que bajar la guardia. En relación justamente a la efectividad de las vacunas, nos llamó la atención un poco la semana pasada este informe del Instituto Gamaleya sobre la efectividad justamente de la vacuna en Paraguay, un porcentaje altísimo. Son datos, no sé si tiene tanto rigor científico, doctor, por eso es la pregunta.
Bueno, para repasar un poco lo que ocurrió ahí, también en la Argentina habían hecho un comunicado similar donde compartieron una efectividad. Efectividad se relaciona más bien a cuánto te protege la vacuna en situación real. Ya no es un ensayo clínico, sino que es en salud pública. Entonces los datos proveídos por el Ministerio de Salud a través de Vigilancia de la Salud, cumpliendo lo que era el rigor del contrato, era entregar cuántos internados, cuántos vacunados, y de acuerdo a eso ellos analizaron y enviaron los datos de efectividad. Y por nuestra parte también era hablar un poco de farmacovigilancia y la seguridad de la vacuna. ¿Cuántas personas tuvieron algún evento considerado adverso y relacionado a la vacunación? Entonces de ahí sale esa conclusión de los datos proveídos obviamente por los órganos oficiales de nuestro país, el Ministerio de Salud, pero con análisis que ellos hicieron, que después socializaron de la misma manera que hicieron en la Argentina, solo que a nosotros nos toca en un tiempo donde justamente había una incertidumbre en la provisión del componente 2, y con esto de la Sputnik Light en una situación donde claramente también Gamaleya quiere incursionar en lo que es intercambiabilidad con otras plataformas, tornarse también una vacuna como para hacer una inmunización rápida en situaciones adversas frente a la variante Delta. O sea, era un escenario diferente, pero para nosotros muy difícil porque había esa incertidumbre del componente 2. Publicaciones internacionales, Estados Unidos, dan cuenta de que la efectividad o la protección, la inmunidad, oscila más o menos alrededor del 70%, como en muchas otras vacunas que nos ponemos, la influenza y muchas otras que lo hacemos habitualmente. Es decir, no es una protección absoluta la que nos brinda las vacunas. Sí tiene efecto en el 30%, aunque adquiera la enfermedad, que sea más leve, haya menos internaciones en consecuencia y menos índices de muertes, de fallecimientos. Pero ese 30% corre riesgos también. Entonces, de ahí la importancia de los cuidados que debe mantener el propio vacunado por sí mismo y también por los demás, digamos. ¿Este encuadre es correcto, Héctor? Es absolutamente correcto. La persona vacunada tiene una seguridad de que con el correcto y completo esquema hay una disminución de probabilidad de internación de formas graves y de desenlace fatal. Pero la probabilidad de contagio no es tan alta, o sea, no hay tanta protección. Por lo tanto, una persona vacunada puede contagiarse y puede contagiar. Y en ese sentido no podemos relajar las otras medidas hasta que esto realmente consiga a nivel mundial una inmunidad colectiva. Influye tanto en la vacuna, en lo que es la seguridad frente a las formas graves, como también influye tanto en nuestra conducta, porque relajamos otras medidas porque creemos que al estar vacunados podemos relajar otras medidas. Y eso no es así, porque puede estar al lado nuestro una persona no vacunada, que nosotros podemos ser el vector o el transmisor, contagiar a esa persona. A nosotros no nos hace daño, no nos internamos, pero a la otra persona sí. Entonces eso es lo que influye y mucho. Niños, por ejemplo. Correcto. Por eso se habla mucho también de la protección indirecta, ¿verdad? La protección indirecta es vacunar a una persona para que disminuya la cantidad de virus y disminuya también la probabilidad de transmisión, pero eso siempre debe ir acompañado con otras medidas que son de barrera, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, ventilar los ambientes y distanciamiento social. Doctor, antes de cerrar el programa, porque ya nos están poniendo anuncios justamente en relación a eso, esta mañana cuando hablabas con nosotros en Tempranísimo, mencionabas el caso de la sarampión, del sarampión, de la enfermedad esta, que en algunos países de la región está causando ciertos efectos y estragos. ¿Hay preocupación en lo que tiene que ver con el sarampión en nuestro país, doctor? Por eso la aplicación o la próxima aplicación masiva. Sí, hay mucha preocupación. Justamente en países del primer mundo, cuando se empezó a relajar lo que era la intervención de vacunas, empezaron a aparecer brotes de sarampión. Eso obviamente después
fue transmitiéndose a otros países donde la cobertura vacunal es muy baja y coincide exactamente con el confinamiento del 2020 y lo que es la fuerza operativa de una gran campaña de vacunación contra la COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos bajas coberturas de vacunación contra el sarampión y eso implica que tenemos que reforzar estas medidas para evitar brotes en nuestro país que está libre de sarampión pero que está rodeado de áreas donde hay alerta epidemiológica de sarampión. Bueno, llegamos al final del programa, ¿verdad? Llegamos al final por hoy. Este es un tema, han cambiado tantas cosas en el transcurrir de la pandemia, que antes era las superficies, después por aire, que hay que insistir una y otra vez. Leía un informe de universidades de los Estados Unidos sobre cómo el hecho de que un profesor se saque la mascarilla le contagia. Baja California fue esto, en California, no sé en qué parte, 26 chicos se contagian, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en ese momento y los niños todavía están desprotegidos en términos de inmunidad, de manera que tenemos que acentuar esta cuestión en tanto y en cuanto podamos avanzar, completar el proceso de vacunación que todavía nos va a llevar tiempo. Claramente, el uso de mascarillas me protege a mí, pero te está protegiendo más a vos, Benjamín, de que yo tenga esta mascarilla puesta. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo, pero queremos despedir el programa con alguien que seguramente te trae buenos recuerdos de karaoke y de Buenos Aires, así que no sé si los compañeros pueden poner esta canción de fondo. Ahí está. Ellos te hacen bullying, pero... No, para nada. Rendir homenaje a la gente que uno valora y aprecia. Porque al arrancar, ahora vamos al tema serio. El arte es muy serio. Totalmente, gracias, Benjamín. Yo iba a decir eso. El ocio productivo también. Serio. Y para que vea que lo estamos tomando con mucha seriedad, no te invitamos a cantar. Alguna vez lo vamos a hacer. Uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos, este señor que está... Nos despedimos con esta canción. Muy bien. Nino Bravo, por su América, gracias. Caballero, un placer como siempre. Igualmente, gracias. Ya viene cuenta final. Ya llegué a cuenta final. Hasta mañana.